descubrí que mi ex usaba fotos de mi sobrino para engañar mujeres. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, pero aquí estamos. Todavía estoy tratando de asimilar lo que pasó y necesito una perspectiva externa, porque esto se siente como vivir en una especie de realidad alternativa. Déjenme empezar desde el principio. Mi exnovio, Christopher, y yo salimos durante 2 años. Terminamos hace 8 meses porque él era inmaduro y queríamos cosas diferentes. Yo tengo 26, él tiene 28, y mientras yo estaba pensando en establecerme y quizás formar una familia algún día, él seguía en modo fiesta y no podía comprometerse con nada serio. La ruptura fue amistosa. No peleamos. Simplemente nos dimos cuenta de que no éramos compatibles a largo plazo. Después de separarnos, seguimos conectados en redes sociales, pero realmente no hablábamos. Ya saben cómo es. No quieres cortar a alguien por completo cuando las cosas terminaron sin drama, pero tampoco quieres que te lo recuerden constantemente. De vez en cuando veía sus publicaciones, y él le daba me gusta a algunas de las mías. Un comportamiento bastante estándar después de una ruptura en redes sociales. Hace unos 4 meses, Christopher empezó a salir con una mujer llamada María. Solo lo supe porque ella me siguió en Instagram. Me pareció un poco raro, pero a veces las personas siguen a las ex de sus parejas. Por curiosidad, no la seguí de vuelta porque me pareció incómodo, pero tampoco la bloqueé. Luego María empezó a comentar en mis publicaciones. No eran comentarios malos. De hecho, eran demasiado amables y positivos, lo cual me confundía. Si subía una foto de mi café de la mañana, ella escribía algo como, «Tienes tan buen gusto. Espero que estés teniendo un día maravilloso». Si publicaba algo sobre una caminata, ponía, «Tan inspirador». Me encanta ver a mujeres fuertes viviendo su mejor vida. Era extraño. No de una forma negativa, pero sí raro. Supuse que tal vez solo era una persona muy alegre que comentaba en todo, o quizás intentaba ser la novia moderna que se lleva bien con la ex de su novio. La mayoría de las veces ignoraba los comentarios, aunque mis amigas señalaban lo inusual que era. Los comentarios que realmente me molestaron comenzaron cuando compartí fotos del 6º cumpleaños de mi sobrino, Tadeo, hace 3 meses. Mi hermana me había pedido ayuda para planearlo, y estuve muy involucrada. Tadeo y yo somos extremadamente cercanos, ya que mi hermana trabaja muchas horas como enfermera. Yo lo cuido seguido, voy a sus eventos escolares, y soy como una segunda mamá para él. Publiqué una serie de fotos de su fiesta. En una, Tadeo y yo soplábamos las velas. En otra, abría regalos sobre mis piernas. El pie de foto decía algo como, el mejor día celebrando a este pequeño increíble. Tan orgullosa de ser su tía. Ahí fue cuando María dejó un comentario que me dejó en shock. Escribió, esto es tan hermoso. Admiro mucho su camino de coparentalidad. Tadeo tiene suerte de tener padres tan dedicados que ponen su felicidad primero, incluso después de todo lo que han pasado. Tú y Christopher son increíbles por mantener una dinámica tan sana por su bien. Me quedé mirando ese comentario durante 5 minutos tratando de procesarlo. ¿Coparentalidad? Christopher y yo nunca tuvimos hijos. Ni siquiera hablamos de tenerlos cuando salíamos. ¿Cómo sabía ella el nombre de Tadeo? Había etiquetado a mi hermana y claramente había mencionado en el pie de foto que él era mi sobrino. Al principio pensé que María había entendido mal. Tal vez Christopher le dijo que yo era muy cercana a mi sobrino y ella se confundió. No respondí, pero el comentario se me quedó en la cabeza. En las semanas siguientes, María dejó comentarios similares en cada publicación donde aparecía Tadeo. Si compartía una foto de nosotros en un partido de béisbol, elogiaba nuestra madura y respetuosa coparentalidad. Si subía una foto de nosotros horneando galletas, comentaba sobre lo fluida que parecía nuestra transición de custodia. En ese punto, ya no solo estaba confundida, estaba irritada. Empecé a hacer capturas de pantalla de los comentarios para mostrárselas a mis amigas. Mi mejor amiga, Elena, dijo, claramente ella piensa que tú y Christopher comparten un hijo. Alguien tiene que aclarárselo. Así que decidí investigar. Hice una cuenta falsa de Instagram y pedí seguir tanto a Christopher como a María. Christopher aceptó rápido. Su cuenta de todos modos era casi pública. Cuando revisé sus publicaciones, sentí náuseas. En los últimos meses, había estado reposteando mis fotos de Tadeo en sus historias, recortándolas y agregando pies de foto que cambiaban completamente el contexto. La foto de cumpleaños donde Tadeo y yo soplábamos las velas, Christopher la reposteó con el texto, nada me hace más feliz que ver a mi chico tan emocionado en su día especial. La foto del partido de béisbol,
donde Tadeo y yo usábamos camisetas iguales, la publicó con el pie, enseñándole el pasatiempo favorito de Estados Unidos. Estos son los momentos por los que vivo. La foto de las galletas se convirtió en domingos de repostería con mi pequeño chef. Cada vez le sale mejor. Al recorrer sus historias destacadas, vi meses de eso. Cada foto que yo había compartido con Tadeo, Christopher la había tomado y reeditado para que pareciera que Tadeo era su hijo. A veces aparecían partes de mí en las fotos, pero Christopher las recortaba para que pareciera que él era quien estaba allí con Tadeo. Luego encontré la peor, en su feed había una foto que nunca había visto antes. Me tomó un momento darme cuenta de que se había photoshopeado a sí mismo en una de mis fotos del parque con Tadeo. La edición era chapucera si la mirabas de cerca, pero a primera vista parecía una foto real de padre e hijo. El pie de foto me hizo sentir físicamente enferma. Escribió sobre las dificultades de la coparentalidad, sobre cómo él y su ex habían dejado atrás sus diferencias por la felicidad de Tadeo, y lo agradecido que estaba por su trabajo en equipo. La gente llenó los comentarios de elogios, llamándolo un padre devoto y un modelo a seguir. Ahí fue cuando todo encajó. María creía su historia. Ella pensaba que Tadeo era el hijo de Christopher, y que yo era la ex con la que él estaba criando al niño. De repente, sus comentarios de apoyo en mis publicaciones tenían sentido. Estaba tratando de mostrar respeto por ese supuesto arreglo. Estaba furiosa. Christopher había robado la imagen de mi sobrino para fabricar una historia de paternidad. Estaba engañando a su novia y a decenas de personas. Ni siquiera conocía a Tadeo, y me estaba involucrando en esa mentira sin mi conocimiento. Llamé a mi hermana de inmediato. Estaba furiosa. Dijo que Tadeo había mencionado recientemente a el amigo de mamá, Christopher, lo que la había confundido porque él nunca había conocido a Christopher. Nos dimos cuenta de que Tadeo debió haber visto las publicaciones en el teléfono o computadora de mi hermana y asumió que Christopher era parte de su vida. Eso nos enfureció y aterrorizó. Mi hermana quería ir directamente a confrontarlo, pero la convencí de dejarme manejarlo. Acordamos que Christopher debía borrar todo y dejar de usar las fotos de Tadeo. Más allá de eso, no estaba segura de qué hacer. Debatí si confrontar directamente a Christopher o exponerlo públicamente. Una parte de mí quería enfrentarlo en los comentarios y dejarlo en evidencia, pero tampoco quería crear drama. No podía dejar de pensar en María. Claramente ella había sido engañada y merecía saber la verdad. También me preguntaba cuáles eran las motivaciones de Christopher. Solo estaba tratando de quedar bien en Internet. ¿Era para impresionar a María o había algo más profundo detrás? Recordé lo inseguro que se sentía con respecto a su familia. Su hermano mayor había tenido un bebé más o menos cuando nosotros terminamos, y Christopher parecía celoso de todos los elogios que su hermano recibía. Tal vez esto era su forma de competir. Pero incluso si entendía esa presión, eso no justificaba usar a un niño de 6 años en una mentira. Después de pensarlo durante un día, decidí que María debía saberlo. Le envié un mensaje directo explicándole todo, con capturas de pantalla, comparando las publicaciones de Christopher con las mías originales. Le dije que Tadeo era mi sobrino, no mi hijo, y que Christopher ni siquiera lo había conocido. Dejé claro que toda su fachada de padre devoto era completamente inventada. María respondió rápido. Estaba impactada y molesta. Admitió que había presumido ante sus amigos y su familia por salir con un hombre tan maduro, y que les había dicho a sus padres lo impresionada que estaba con su compromiso como padre. Me agradeció por decirle la verdad y se disculpó por sus comentarios anteriores. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Ahora estoy atascada. María dijo que lo confrontaría, lo que significa que probablemente Christopher se daría cuenta de que fui yo quien lo expuso. Parte de mí quiere exigirle que admita públicamente sus mentiras y se disculpe, pero otra parte solo quiere que borre todo en silencio y nos deje en paz. Mi hermana está considerando tomar acciones legales, ya que Christopher usó las fotos de Tadeo sin permiso. No estamos seguras si tenemos bases suficientes para hacerlo, pero la posibilidad está sobre la mesa. También sigo cuestionándome si manejé bien todo esto. ¿Debí haber confrontado a Christopher antes de contarle a María? ¿Estuvo mal exponerlo a través de su novia? Una parte de mí siente que se lo merecía, pero otra parte se pregunta si simplemente debía alejarme. Ya no estamos juntos, pero lo que más me perturba es cuánta gente vio sus publicaciones y le creyó. Obtuvo cientos de me gusta y decenas de comentarios elogiando su madurez y devoción. La gente lo ponía como ejemplo de coparentalidad saludable. Todo se siente retorcido. Así que aquí estoy, preguntándome cuáles deberían ser mis próximos pasos.
¿Estoy exagerando o el comportamiento de Christopher es tan enfermizo como parece? ¿Qué harías tú en mi situación? Actualización 1. Han pasado 3 días desde que le escribí a María, y las cosas solo se han complicado más. Quería contarles una actualización, ya que muchas personas estaban pendientes de esta situación. Primero, gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Leer sus respuestas me ayudó a sentirme menos loca y me confirmó que el comportamiento de Christopher era tan retorcido como yo pensaba. Muchos sugirieron documentar todo, así que he estado tomando capturas de pantalla de sus publicaciones por si las borra. Al día siguiente de contactar a María, Christopher me llamó. Casi no atiendo, pero decidí hacerlo para terminar con eso de una vez. Estaba furioso. Esperaba que al menos intentara defenderse o poner excusas, pero en cambio empezó a gritarme de inmediato. Me acusó de arruinar su relación, destruir su reputación y estar celosa porque él había seguido adelante. Actuaba como si yo fuera la que había hecho algo malo. Cuando le mencioné que estaba usando fotos de mi sobrino sin permiso y mintiendo sobre ser padre, argumentó que como las fotos estaban en mi Instagram público, tenía todo el derecho de usarlas. Afirmó que nunca había dicho explícitamente que Tadeo fuera su hijo, así que, según él, no había mentido. Le dije que sus pies de foto y el contexto claramente implicaban que Tadeo era su hijo y que estábamos criando al niño juntos, pero insistió en que la gente asumía lo que quería. La parte más perturbadora fue cuando dijo que me estaba ayudando. Según él, sus publicaciones hacían que yo pareciera estar en una relación de coparentalidad exitosa. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor al fingir que éramos padres maduros criando juntos. Estaba tan impactada por su lógica retorcida que le colgué. No mucho después, empecé a recibir mensajes de algunos amigos y familiares de Christopher. Les había dicho que yo lo estaba acosando a él y a su nueva novia por celos, y que estaba difundiendo mentiras en línea. Varias personas me mandaron mensajes desagradables diciéndome que siguiera adelante y dejara de causar drama. Lo que realmente me dolió fue recibir un mensaje de la mamá de Christopher. Siempre me había llevado bien con ella, pero me dijo que estaba decepcionada de mí por intentar destruir la felicidad de su hijo. Claramente, Christopher me había pintado como la villana. Decidí enviarle capturas de pantalla de sus publicaciones junto con mis fotos originales, explicándole la situación con calma. Le pregunté si creía que era apropiado que él usara fotos de mi sobrino de 6 años para fingir que era su padre. Nunca respondió, pero en cuestión de horas, todas las publicaciones de Christopher con fotos de Tadeo desaparecieron. María también volvió a contactarme. Dijo que había confrontado a Christopher y que su reacción fue incluso peor que conmigo. Al principio intentó hacerle creer que había entendido mal, que nunca dijo que Tadeo fuera su hijo. Cuando ella le mostró las capturas, finalmente lo admitió, pero minimizó lo que había hecho. Dijo que solo había creado esas publicaciones porque se sentía orgulloso del papel de figura paterna que desempeñaba en la vida de Tadeo. Una completa tontería, ya que nunca había conocido a mi sobrino. María dijo que era como hablar con alguien que vivía en una realidad paralela. El punto de quiebre fue cuando Christopher le dijo que estaba exagerando y que la gente exagera todo el tiempo en redes sociales. Le dijo que si realmente lo quería, lo apoyaría en lugar de hacer un escándalo por unas publicaciones inofensivas. Esa noche, ella terminó con él. Me da pena por María. Parece una persona genuinamente amable que fue engañada por alguien en quien confiaba. Me contó que había presumido ante sus padres de que Christopher era un padre tan devoto, y ahora tenía que explicarles que básicamente la estaba engañando con una paternidad falsa. Mientras tanto, mi hermana empezó a investigar. Descubrió que Christopher había estado siguiendo la cuenta del colegio de Tadeo en redes sociales y le había dado me gusta a varias fotos grupales de eventos escolares. También intentó seguir a algunos miembros de mi familia en Instagram, incluidos mis padres y mi otra hermana. Ninguno aceptó, pero fue inquietante ver que estaba intentando obtener más acceso a fotos de Tadeo. El peor hallazgo fue un tablero de Pinterest que Christopher había creado llamado Actividades Padre e Hijo. Había guardado ideas para juegos de béisbol, proyectos de cocina, campamentos y otras actividades para niños de la edad de Tadeo. Era como si hubiera creado un mundo de fantasía entero donde él era el papá de Tadeo y planeaba su futuro juntos. Mi hermana ahora está considerando involucrar a la policía o consultar a un abogado. Le preocupa que el comportamiento de Christopher cruce la línea hacia el acoso o incluso algo más grave que involucre a un menor. No sé si lo que hizo es técnicamente ilegal, pero se siente como una violación muy seria. Algunas personas que comentaron en mi primera publicación sugirieron exponer públicamente a Christopher dejando comentarios en sus publicaciones o haciendo una publicación mía sobre él. Lo he considerado,
especialmente después de que volvió a su gente en mi contra, pero me preocupa que eso solo empeore las cosas. Ahora que las publicaciones desaparecieron y María conoce la verdad, espero que nos deje en paz. Aún así, me cuesta procesar cómo alguien con quien salí 2 años pudo crear una mentira tan elaborada. Christopher siempre fue inmaduro y poco comprometido, pero nunca imaginé este nivel de engaño. Me hace cuestionar todo sobre nuestra relación y preguntarme en qué más me mintió. También me siento culpable por no haberlo descubierto antes. Si hubiera prestado más atención a sus redes sociales o tomado más en serio los comentarios de María desde el principio, tal vez habría detenido esto hace meses. Tadeo no se ha visto directamente afectado, ya que no entiende las redes sociales. Pero me enferma pensar que Christopher usó su imagen para engañar a la gente. No dejo de pensar en lo que podría haber pasado si esto hubiera continuado por más tiempo. Por ahora, espero que esto haya terminado. Christopher borró las publicaciones. María conoce la verdad y tal vez aprendió su lección. Aún así, no puedo quitarme la sensación de que esto todavía no ha terminado. Actualización 2. No puedo creer que esté escribiendo otra actualización sobre esta historia ya de por sí loca, pero las cosas han tomado un giro tan absurdo que necesito contarlo. ¿Qué pasó? Han pasado 3 días desde mi última actualización y, sinceramente, ya no sé si reír o llorar. ¿Recuerdan que mencioné que Christopher tenía un tablero en Pinterest lleno de ideas de actividades para padre e hijo? Resultó que eso era solo el comienzo. Mi hermana siguió investigando después de encontrar esa cuenta, y lo que descubrió fue muchísimo peor. Descubrió que Christopher había creado múltiples cuentas falsas en redes sociales, no solo en Instagram, sino también en Facebook, Twitter e incluso TikTok. En todas ellas se presentaba como un padre soltero devoto, que coparentaba con su madura y comprensiva exnovia. La cuenta de TikTok era la más perturbadora. Christopher había estado haciendo videos donde daba consejos sobre la coparentalidad después de una ruptura y hablaba sobre los desafíos de la paternidad. Tenía miles de seguidores elogiándolo como un padre increíble. Nunca mostraba la cara de Tadeo, pero usaba detalles específicos robados de mis publicaciones sobre mi sobrino. Un video sobre ayudar a su hijo, con un proyecto escolar sobre el espacio tenía más de 50.000 vistas. Ese proyecto en realidad había sido de Tadeo, y yo había publicado sobre él semanas antes. Christopher estaba reciclando mis experiencias como si fueran sus propias historias de crianza. Luego mi hermana encontró algo aún peor. Christopher había creado una página en GoFundMe titulada Ayuda a Tadeo y a su papá a crear recuerdos. Afirmaba que era un padre soltero joven que trabajaba duro para mantener a su hijo y que necesitaba ayuda para llevarlo a un viaje de campamento padre e hijo. La página incluía fotos robadas de Tadeo, algunas recortadas para que pareciera que Christopher era quien estaba con él. Recaudó más de $3,000 de personas que creyeron que estaban ayudando a un papá dedicado. Cuando vi la página, literalmente vomité. Esto ya no se trataba solo de mentiras en redes sociales. Estaba estafando a la gente por dinero usando la imagen de mi sobrino. Llamamos inmediatamente a la policía y presentamos un reporte. El oficial con el que hablamos fue muy amable y dijo que esto podía considerarse fraude, robo de identidad que involucraba a un menor y posiblemente acoso. Nos dijo que documentáramos todo y que ellos investigarían. Antes de que siquiera termináramos de hablar con la policía, ocurrió otra cosa. Recibí una llamada de una mujer llamada Lisa, quien dijo que María le había dado mi número. Lisa me explicó que había estado saliendo con Christopher durante 6 semanas después de conocerlo en una aplicación de citas. Su perfil incluía fotos con Tadeo y lo describía como un padre soltero devoto. Lisa, que tiene 2 hijos propios, lo encontró atractivo por eso. Salieron en 3 citas y él hablaba constantemente de su hijo, Tadeo. Incluso le sugirió a Lisa que pronto presentara a sus hijos con Tadeo para que pasaran tiempo juntos, como una posible familia combinada. Lisa descubrió la verdad solo cuando siguió a Christopher en Instagram y reconoció las fotos de los comentarios de María. Cuando María se puso en contacto con ella, Lisa quedó devastada. Pero Lisa no fue la única. Después de terminar con Christopher, María había estado investigando por su cuenta. Encontró evidencia de que Christopher había estado hablando con al menos 4 mujeres diferentes en aplicaciones de citas, usando las fotos de Tadeo y la misma historia falsa de padre soltero. Cada mujer pensaba que estaba saliendo con un padre dedicado. María contactó a 2 de ellas, y sus historias coincidían. Christopher les había contado anécdotas falsas sobre Tadeo, compartido fotos recortadas y les hablaba de buscar a alguien que pudiera ser una influencia positiva en la vida de su hijo. Una de las mujeres, Rebeca, incluso le había comprado un regalo de cumpleaños a Tadeo, basado en los intereses que Christopher mencionó. Otra, Macarena,
Había estado leyendo blogs sobre ser madrastra porque creía que pronto conocería a su hijo. Me enferma pensar en cuántas personas manipuló usando la identidad de mi sobrino. Estas mujeres habían hecho inversiones emocionales reales en un hombre que ni siquiera existía. La investigación policial avanzó rápido una vez que les entregamos las pruebas. La página de GoFundMe fue cerrada en menos de 24 horas, y a Christopher se le ordenó devolver el dinero. El detective nos dijo que Christopher podría enfrentar cargos por fraude electrónico, robo de identidad y uso indebido de la imagen de un menor con fines económicos. Durante este tiempo, Christopher intentó contactarme varias veces. Sus mensajes de voz variaban entre acusaciones furiosas y disculpas desesperadas. En uno, me culpó por publicar demasiadas fotos de Tadeo y dijo que debía haber sabido que alguien podía confundirse. En otro, lloraba y me rogaba que no presentara cargos. El mensaje más perturbador fue cuando afirmó que había desarrollado sentimientos reales por Tadeo a través de mis publicaciones, y que sentía que en verdad era su figura paterna. Dijo que conocía a Tadeo mejor que la mayoría de las personas porque había seguido su vida muy de cerca en línea. Mi hermana y yo presentamos una solicitud de orden de restricción para proteger a Tadeo y al resto de nuestra familia. El juez la aprobó de inmediato después de revisar las pruebas. Christopher ahora tiene prohibido legalmente contactarnos o publicar cualquier cosa que involucre a Tadeo. Luego pasó algo aún más extraño. La exnovia de Christopher antes de que él saliera conmigo se puso en contacto. Su nombre es Amanda, y me contó que Christopher había hecho algo similar con su hermano menor. Había estado usando fotos del hermano de Amanda, que tenía 8 años, para hacer publicaciones sobre ser una figura de hermano mayor, e incluso les decía a sus amigos que el niño era su hermanito. Amanda pensó que solo era una fase rara en ese momento, pero ahora se dio cuenta de que era parte de un patrón más grande. También dijo que Christopher siempre estuvo obsesionado con parecer maduro y orientado a la familia. Mentía sobre querer tener hijos y leía sobre desarrollo infantil para sonar más informado sobre temas de crianza. Aparentemente, este patrón viene desde hace años. Estoy empezando a darme cuenta de que Christopher tiene serios problemas psicológicos. Esto no fue un error aislado. Ha estado engañando sistemáticamente a mujeres y usando imágenes de niños para crear vidas falsas para sí mismo. Ahora estamos esperando noticias de la fiscalía sobre los cargos. El detective cree que probablemente Christopher aceptará un acuerdo de culpabilidad porque las pruebas son abrumadoras. Mi hermana y yo también estamos considerando una demanda civil para asegurarnos de que nunca vuelva a hacer algo así. Nunca pensé que un problema con una relación pudiera convertirse en un caso criminal, pero aquí estamos. Tadeo no entiende realmente lo que ha pasado, lo cual es un alivio, pero mi hermana y yo hemos cambiado completamente nuestra forma de usar las redes sociales. Ahora somos mucho más cautelosas con lo que publicamos. Toda esta experiencia ha sido agotadora y traumática. Darse cuenta de que alguien con quien saliste es capaz de un engaño tan elaborado es difícil de procesar. Aún así, estoy agradecida de haber descubierto la verdad antes de que Christopher pudiera lastimar a más personas o involucrar más a Tadeo. Publicaré una última actualización cuando se resuelva el proceso legal, pero espero que esta pesadilla esté por terminar. Actualización 3. Han pasado 4 días desde mi última publicación y quería darles un cierre sobre cómo terminó todo esto. Christopher fue acusado oficialmente de fraude electrónico, robo de identidad que involucraba a un menor y acoso. Nuestro caso no fue el único. Después de que María contactó a las otras mujeres, 2 más presentaron denuncias ante la policía. Christopher aceptó un acuerdo de culpabilidad que le dio 2 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, restitución a todos los donadores del GoFundMe, consejería obligatoria y una prohibición de usar redes sociales sin aprobación judicial. La orden de restricción también se hizo permanente por 3 años. La parte más impactante ocurrió hace 2 días, cuando una productora de noticias local me contactó para hacer una historia sobre el engaño en redes sociales. Al principio dije que no, porque quería proteger la privacidad de Tadeo. Pero aceptaron contar la historia sin mostrar su cara ni usar su nombre. Mi hermana y yo decidimos que podría ayudar a otras personas a reconocer las señales de advertencia, así que aceptamos. El segmento salió al aire ayer, y mi teléfono se llenó de mensajes de personas que habían pasado por algo similar. No tenía idea de lo común que era este tipo de engaño hasta que escuché sus historias. El mensaje más sorprendente vino de la prima de Christopher. Dijo que había sospechado de sus publicaciones repentinamente, paternas, pero no quiso provocar drama familiar. Incluso contó que Christopher había llevado copias impresas de las fotos falsas de padre e hijo a una reunión familiar el mes pasado y las había mostrado. Contaba historias sobre Tadeo, pedía consejos de crianza y hasta aceptaba juguetes y ropa para el niño.
Su abuela incluso le había tejido un suéter de Navidad para Tadeo. La familia realmente creía que Christopher se había convertido en un padre devoto. Lo que realmente me asustó fue enterarme de que Christopher había estado planeando llevar a Tadeo a su reunión familiar anual del 4 de julio. Les había dicho a sus parientes lo emocionado que estaba porque conocieran a su hijo. No puedo imaginar cuál era su plan. Habría intentado secuestrar a mi sobrino o de alguna manera convencer a mi hermana de que lo dejara asistir. El solo pensarlo es aterrador. La historia en las noticias también hizo que aparecieran más mujeres. Resultó que las primeras 4 solo eran parte del panorama. Durante el último año, Christopher había estado en múltiples plataformas de citas con distintas versiones de su personaje de padre soltero. Una mujer, Jennifer, había mantenido una relación a distancia con él durante 3 meses. Ella enviaba actualizaciones diarias y fotos sobre las actividades de Tadeo, creando un vínculo con un niño que ni siquiera sabía que ella existía. Ella desarrolló un apego emocional real hacia Tadeo, creyendo que era parte de su vida. Otra mujer, Kate, había ayudado a planear lo que creía que era la fiesta de cumpleaños de Tadeo. Pasó semanas investigando temas y hasta ofreció dinero para ayudar con la decoración. El daño emocional para estas mujeres ha sido devastador. Están cuestionando su juicio, su capacidad de confiar y su percepción de la realidad. Las mentiras de Christopher no solo las engañaron, también dejaron cicatrices duraderas en su confianza para futuras relaciones. También supe más sobre el pasado de Christopher gracias a su hermano, quien me contactó para disculparse por la reacción inicial de su familia, cuando pensaban que yo era el problema. Me explicó que Christopher siempre había tenido sentimientos de inferioridad comparado con los miembros de su familia que estaban casados o tenían hijos. Había mucha presión para que se estableciera, y él parecía desesperado por cumplir con esa imagen. Su hermano también reveló que Christopher había estado viendo a un terapeuta por problemas de autoestima y algo llamado dificultad para distinguir la realidad. Fue despedido de su trabajo hace 6 meses después de mentir en su currículum y crear referencias falsas. Lo que explicaba cómo tenía tanto tiempo para mantener todas esas cuentas y vidas falsas en redes sociales. En cuanto a Tadeo, aún no entiende lo que pasó, lo cual es un alivio. Mi hermana y yo hemos reforzado todas nuestras configuraciones de privacidad en redes sociales y ahora somos extremadamente cuidadosas con lo que compartimos. También empezamos a enseñarle a Tadeo hábitos básicos de seguridad en línea de una forma adecuada para su edad. Para que aprenda desde pequeño que no todo lo que ve o escucha sobre sí mismo en Internet es real. Se siente injusto tener que explicarle eso a un niño de 6 años. Pero también se siente necesario después de todo lo que ha ocurrido. Toda esta experiencia ha sido agotadora y traumática. Nunca imaginé que alguien con quien salí pudiera ser capaz de crear una red tan elaborada de mentiras y manipulación. Pero agradezco haberlo descubierto antes de que Christopher pudiera causar más daño. Lo que más me ha impactado en los últimos días es la cantidad de apoyo que he recibido desde que la historia salió en las noticias. Personas de todas partes compartieron experiencias similares y ofrecieron palabras de aliento. Me recordó que, aunque algunas personas pueden ser increíblemente engañosas, otras están dispuestas a unirse y apoyar a desconocidos en momentos difíciles. He recibido mensajes de padres, maestros e incluso agentes de policía agradeciéndome por compartir nuestra historia. Porque ayudó a crear conciencia sobre hasta dónde puede llegar el engaño digital. Esta pesadilla me enseñó que la falsedad puede llegar mucho más lejos de lo que uno imagina. Pero también me demostró que incluso en las peores situaciones, hay gente dispuesta a ayudar, escuchar y creer en ti. Por eso, estoy agradecida. Mi suegra robó mis muebles nuevos para regalárselos a su hija. Estoy realmente confundida en este momento y agradecería mucho algo de ayuda. Recientemente, mi esposo Raúl, 29 años, hombre, y yo, 26 años, mujer, compramos una casa y organizamos una fiesta de inauguración antes de mudarnos por completo. Invitamos a algunos amigos, pero realmente no pudimos invitar a familiares porque no viven cerca. Solo mi suegra, Teresa, 54 años, mujer, fue invitada porque vive en nuestra ciudad. Teresa se suponía que llegaría junto con nosotros porque había prometido ayudar con los preparativos. No pensé mucho en eso cuando vi que Teresa ya estaba esperando en la casa antes de que nosotros llegáramos. Lo que nos desconcertó a mi esposo y a mí fue el hecho de que todos los muebles nuevos que habíamos comprado para la casa habían desaparecido. Ni una sola pieza estaba en la casa. En su lugar, la casa solo tenía algunos muebles viejos de Teresa. Después de revisar todo, mi esposo y yo estábamos súper confundidos. Le preguntamos a Teresa qué estaba pasando y dónde estaban nuestros muebles. Teníamos muchas preguntas. Bueno, imaginen nuestra sorpresa y enojo cuando Teresa, alegremente,
Declaró que había mejorado la decoración de nuestra casa con sus muebles viejos porque, según ella, le daban un encanto especial a nuestro hogar. Mi suegra, que no sé si fue estúpida o muy lista, tuvo la brillante idea de reemplazar todos nuestros muebles con los viejos de su casa. Sí, leyeron bien. Mi esposo y yo habíamos cometido la estúpida decisión de permitirle ayudar, dándole una llave de la casa. Ella se suponía que debía acomodar todo una vez que llegaran los muebles nuevos, pero en lugar de hacer eso, decidió enviar nuestros muebles nuevos a la casa de su hija. Mi cuñada, Bárbara, 32 años, mujer, vive a 3 estados de distancia. Ella también había comprado una casa nueva hace unos meses y estaba en proceso de amueblarla. Teresa ya había ido a su nueva casa y había visto cómo era. Cuando vio nuestros muebles, debió pensar, wow, estos se verían geniales en la casa de mi hija, quien vive a miles de kilómetros y ni siquiera pagó por esas cosas. Así que decidió enviar nuestras cosas a su casa y simplemente traer sus muebles viejos a la nuestra. Raúl y yo no teníamos ni idea de nada de esto. Habíamos estado demasiado ocupados con el trabajo para pasar por la casa. Además, confiábamos en que Teresa seguiría nuestras instrucciones. Realmente no pensamos que haría algo así. Raúl y yo estábamos furiosos. Faltaban unos días para mudarnos y descubrimos que nuestros muebles nuevos habían sido enviados a la casa de otra persona. Además, no había manera de que usáramos la vieja cama de Teresa ni sus demás cosas. No sé ustedes, pero eso me parece asqueroso. Después de la fiesta de inauguración, Raúl y yo tuvimos una gran discusión con Teresa. Le dijimos que no apreciábamos lo que había hecho sin hablar con nosotros y que había cruzado todos los límites. Teresa siguió defendiéndose e incluso dijo que sus muebles eran mejores para la estética familiar. Ni siquiera quiero saber qué significa eso. Esa mujer simplemente no aceptaba que había cometido un error. Eventualmente dejamos de hablarle, aunque ella seguía enviándonos mensajes diciendo que sus preciados muebles ahora eran todos nuestros y que podíamos usarlos como quisiéramos. Qué mujer tan generosa, ¿verdad? Dios, la odio. Raúl y yo estábamos muy molestos, pero teníamos más cosas de las que preocuparnos. No queríamos usar los muebles de Teresa, y no podíamos retrasar la mudanza porque nuestro contrato de arrendamiento anterior ya había terminado. Ahora bien, traer de vuelta nuestros muebles nuevos desde la casa de Bárbara habría sido un desastre. Los muebles ya estaban en camino, y quién sabe dónde estarían antes de poder interceptarlos. Además, probablemente tendríamos que pagarle a la empresa para que los enviara de regreso. Sé que algunos de ustedes gritarían que debimos presentar cargos o demandar a mi suegra, pero eso habría sido más problema que beneficio. Habría sido un proceso largo y agotador. Simplemente no quería pasar por todo eso. Pero al mismo tiempo, no podía mudarme a una casa casi vacía decorada con muebles viejos y oxidados. No digo que sus muebles fueran feos ni nada, solo creo que no combinaban con el estilo de nuestra casa. Quiero que mi hogar tenga un aspecto más moderno y acogedor, con colores y tonos claros. Pero los muebles de Teresa eran en su mayoría oscuros y desentonados. Eran muebles que había ido reuniendo a lo largo de los años y que no combinaban muy bien entre sí, y definitivamente se veían fuera de lugar en mi casa. Mi esposo y yo estábamos realmente molestos con el aspecto de todo, y hasta nuestros amigos coincidieron en que los muebles se veían raros. Así que después de que se fueron, Raúl y yo hablamos sobre qué hacer. Teníamos que olvidarnos de nuestros muebles nuevos por las razones que ya mencioné antes. Tampoco queríamos los muebles viejos que Teresa nos había traído. Nuestra única solución fue vender todo lo que Teresa nos había dejado y luego comprar cosas nuevas. Eso nos pareció la única solución posible. Y aquí está el detalle, aunque los muebles se veían viejos y un poco desgastados, estaban hechos con materiales de muy alta calidad. Hicimos que alguien los tasara y descubrimos que, si los vendíamos, ganaríamos mucho dinero. Ya sabía que los muebles eran caros porque estaban hechos de madera, pero no me imaginaba cuánto valían en realidad. Hasta mi esposo se quedó un poco sorprendido. El hombre que vino a hacer la tasación parecía extremadamente ansioso por comprarnos todo lo que quisiéramos vender. Había un aparador grande y pesado de madera de palo de rosa, juegos de comedor hechos de una variedad cara de arce, y algunas piezas de roble por aquí y por allá. La cama era de caoba pura. El resto eran cosas de precio moderado, pero casi todas estaban hechas de madera maciza y de excelente calidad. Decidimos quedarnos con 2 grandes sillones de roble y vender el resto. Obtuvimos muy buen dinero por esas cosas, mucho más de lo que nos habían costado originalmente nuestros muebles nuevos. No voy a mentir, mi esposo y yo estábamos encantados con eso y nos reímos muchísimo. De camino a casa, paramos en una tienda de muebles muy bonita de la zona y decidimos comprar cosas nuevas y de buena calidad para la casa.
Todo fue entregado ayer y, esta mañana, Teresa pasó por la casa con algunos productos horneados. Ella solo hace eso cuando sabe que estamos molestos con ella. Ya es algo constante. Apenas la vi del otro lado de la puerta, me irrité de inmediato. Había tenido un turno nocturno agotador, así que estaba sin dormir y de mal humor. Le insinué sutilmente que estaba cansada y no tenía ganas de atenderla, pero Teresa nunca entiende una indirecta. Simplemente se invitó a sí misma a entrar y empezó a hablar de lo felices que debíamos estar por tener muebles tan bonitos en casa, y de cómo nuestro hogar se veía mucho mejor con sus muebles viejos. Incluso se rió y dijo que debía darle las gracias por haber tenido esta idea genial, porque supuestamente había transformado completamente el aspecto de la casa. Estuve a punto de decirle que había cambiado el aspecto de mi casa para peor, pero me contuve. Solo quería que se fuera para poder dormir. Pero Teresa siguió caminando hasta llegar a la sala. Miró todo de un vistazo y luego se dio la vuelta, confundida por lo que estaba viendo. De hecho, parecía un poco perdida cuando me preguntó si había movido los muebles viejos a otras habitaciones. Yo ya estaba muy irritada en ese momento, y mi fastidio anterior volvió de golpe. Le respondí con molestia que habíamos vendido todo y comprado cosas nuevas con el dinero. Teresa se quedó inmediatamente en shock y preguntó por qué habíamos hecho eso. Le dije que era porque los muebles estaban viejos y oxidados, y definitivamente no pertenecían a la casa. Tuvimos una pequeña discusión y Teresa se hizo la ofendida cuando le dije que sus acciones habían arruinado nuestra casa y que no estábamos de acuerdo con su opinión sobre la estética de nuestro hogar. Ella empezó a refunfuñar y a decir que ahora solo estábamos presumiendo dinero, porque los muebles nuevos parecían incluso más caros que los anteriores. Y fue ahí cuando le dije que habíamos conseguido buen dinero por lo que vendimos, así que realmente no tuvimos que gastar tanto de nuestro bolsillo. Teresa se veía aún más sorprendida cuando empezó a hacer preguntas sobre lo que estaba diciendo. En ese momento, me dolía la cabeza por la falta de sueño y no estaba de humor para seguir soportándola, así que le dije directamente que se fuera, porque estaba a minutos de desmayarme del cansancio. Tuve que literalmente gritarle y echarla. Ella siguió murmurando cosas todo el tiempo, pero yo estaba demasiado cansada para procesarlo. Cuando desperté esa tarde, abrí mi teléfono y encontré una avalancha de mensajes de voz y textos de Teresa. Me estaba acusando de ser materialista, vanidosa y desagradecida. Me estaba insultando por haber vendido sus muebles y usar el dinero en lo que quisiera. Dijo que ella me los había regalado, así que no tenía derecho a venderlos. Lo que más me enfureció fue cuando dijo que simplemente podría habérselos devuelto en lugar de venderlos. Esa mujer tiene el descaro de decir que deberíamos haberle devuelto los muebles cuando fue ella quien, sin avisar, envió los nuestros a la casa de su hija. A veces no entiendo cómo alguien puede ser tan egocéntrica y tan tonta al mismo tiempo. Ahora exige una disculpa y dice que debo arreglar las cosas lo antes posible. Ni siquiera sé qué significa eso. Solo envía mensajes vagos diciendo que lo que hice fue una falta de respeto, una muestra de ingratitud, y que debería avergonzarme de mí misma. No creo haber hecho nada malo. Sé que ella nos dio sus muebles porque los odiaba. Probablemente quería deshacerse de ellos para comprarse nuevos. Siempre hacía comentarios sobre lo mucho que detestaba su mobiliario desparejado y cómo las cosas modernas se veían mucho mejor. No sé si cree que olvidé todas sus quejas constantes o si simplemente no le importa. Solo sé que me molesta y me irrita que ahora me esté acosando. Ahora, entiendo que los muebles eran suyos, pero literalmente los regaló. Creo que estaba en todo mi derecho de hacer con ellos lo que quisiera, pero Teresa piensa lo contrario. Así que, ¿soy yo la mala aquí? Edith, estoy en el trabajo, pero las cosas están tranquilas hoy, así que tuve tiempo de hacer una actualización. Lamento no haber podido responder a todos sus comentarios. Aquí van algunas respuestas a sus preguntas y a la frustración que algunos tienen conmigo. Aparentemente molesté a algunos porque vendí muebles de madera muy caros. Bueno, ya dije que no combinaban con mi casa. No creo que entiendan cómo se ven los muebles de hace décadas dentro de una casa que fue construida hace apenas 2 años. Además, los muebles eran muy viejos y estaban oxidados. Diré que no estaban completamente dañados, pero sí necesitaban mucho mantenimiento. Sería mejor que alguien que colecciona muebles de madera en excelente estado se quedara con ellos. Algunos comentaron que tiré muebles perfectamente buenos y que podría haber pasado algo de tiempo restaurándolos o pintándolos. Bueno, no y no. Vendí los muebles, no los tiré. Y además, pintar madera de esa calidad sería un crimen que no estaba dispuesta a cometer. Tampoco estaba dispuesta a hacer ningún tipo de restauración o reparación tipo, hazlo tú mismo. Soy enfermera de emergencias.
Trabajo en un empleo muy duro y casi nunca tengo tiempo para dedicarlo a pasatiempos o manualidades. Simplemente no tengo el tiempo ni la energía para hacer que esos muebles se vean nuevos y brillantes otra vez. Sí he visto que mucha gente toma muebles viejos y los transforma en piezas relucientes. Ojalá tuviera el tiempo y las habilidades para hacer lo mismo. Aún así, el proceso de restauración habría tomado bastante tiempo, lo cual no era ideal en mi situación. Raúl y yo necesitábamos muebles adecuados para dormir y no podíamos conformarnos con lo que teníamos. Muchos de ustedes me han preguntado por qué mi esposo no se involucra más en resolver este problema y en lidiar con su madre. Mi esposo es médico. Trabaja turnos incluso más largos que los míos, especialmente porque es cirujano. Tiene aún menos tiempo y paciencia que yo, porque se agota muchísimo más en el trabajo. Al menos en mi área hay suficiente personal, más o menos. De todos modos, yo suelo encargarme de estos problemas porque sé que a mi esposo le costaría mucho enfrentarse a todo esto. Y sinceramente no me molesta hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, y en esta situación, me tocó a mí. Mi esposo se habló con su madre y le gritó por haber regalado nuestros muebles sin nuestro permiso. Desde que descubrimos lo que hizo, ha estado distante y frío con ella. Esa fue la razón por la que Teresa apareció con ofrendas de paz, en primer lugar. Sabía que su hijo estaba molesto y también sabía que eso era malo para ella. Ahora, déjenme aclarar el papel de Bárbara en todo esto. Para ser honesta, no sé exactamente qué papel juega. No conozco muy bien a Bárbara, ya que vive lejos. Mi esposo casi nunca habla de ella, así que no tenemos una relación cercana. No la he visto desde la boda. Ella vino en Navidad, pero Raúl y yo estábamos trabajando, porque pasamos la Navidad partiéndonos el lomo en el hospital. Cuando salimos del hospital, estábamos tan cansados que nos fuimos directo a casa a dormir. Así son la mayoría de nuestros días. Ahora ya saben por qué necesitamos muebles adecuados en la casa. Simplemente no podemos arreglárnoslas con lo que haya. No sé si contactaré a Bárbara para pedirle su versión, y no creo que ella vaya a buscarme tampoco. Tendremos que esperar y ver. Actualización 1. Wow, ustedes han sido muy rápidos en decirme que no hice nada malo y que no le debo nada a mi suegra. De hecho, muchos dijeron que estoy reaccionando con demasiada calma a lo que Teresa hizo. Hubo 2 comentarios en los que la gente dijo que yo estaba siendo mala con mi suegra después de que ella regaló sus propios muebles para amueblar nuestra casa. ¿De verdad se perdieron la parte donde literalmente envió nuestros muebles, los que yo compré, para que su hija los tuviera? Ella no nos dio sus muebles porque los considerara especiales o valiosos. Probablemente ni siquiera sabía cuán valiosos eran en realidad. No recuerdo si lo mencioné antes, pero Teresa llevaba un buen tiempo quejándose de sus muebles viejos. Cada vez que la visitábamos, criticaba su decoración, sus muebles, y decía que todo se veía viejo y pasado de moda. Nunca le di demasiada importancia a sus comentarios, solo la dejaba desahogarse. Siempre ha sido bastante egocéntrica, así que ya estaba acostumbrada a que solo hablara de sus problemas, deseos y quejas. Solía hablar sin parar sobre cuánto le gustaría darle a su casa un cambio de imagen con muebles nuevos y decoración moderna. Ahora empiezo a pensar que probablemente estaba insinuando que nosotros deberíamos ayudarla a comprar cosas nuevas. Por alguna razón, esa lógica no me cruzó la mente en su momento. En cuanto a Raúl, él normalmente desconecta a su madre cuando ella habla, así que se perdió la mitad de lo que le decía. Si realmente captó las indirectas que ella estaba lanzando, nunca lo demostró. Jamás lo hablamos. Él está un poco cansado de su madre, y no tienen la mejor relación. Ella puede ser muy demandante, y siempre anda encima de él diciéndole que debe cuidarla. Como ya dije, esta mujer es muy egocéntrica. Sospecho que fue una madre negligente, pero no lo sé con certeza, porque mi esposo se niega a hablar de su infancia y nunca se ha abierto del todo sobre cómo fue su crianza. Eso sí, me advirtió sobre Teresa cuando estábamos hablando de casarnos y de formar una familia. Me dijo que debía estar preparada para no llevarme bien con su madre, porque es una mujer egoísta y absorbente. Mi esposo no es muy hablador, pero tomé ese mensaje en serio. Y tenía toda la razón sobre ella. Esa mujer es una pesadilla. Dios. Incluso hizo que mi esposo le comprara un vestido de $10,000 para nuestra boda porque la madre del novio debe brillar. Discutir con ella no sirve de nada, siempre se hace la víctima. Así que Raúl normalmente termina haciendo lo que ella quiere, solo para que lo deje en paz. Tenemos cenas familiares cuando es posible, pero normalmente soy yo quien habla con Teresa. Sé que esta publicación se suponía que era sobre mi nueva casa,
los muebles nuevos y los viejos muebles de Teresa, pero ahora empiezo a pensar que hay problemas mucho más grandes de fondo. Mi esposo necesita hablar conmigo sobre su madre, y debemos reevaluar la manera en que lidiamos con ella. Parece que esta mujer está decidida a cruzar todos nuestros límites y a tomarse libertades que no debería. No podemos permitir que esto vuelva a pasar. Esta vez fueron los muebles. La próxima vez será otra cosa. Al menos logramos recuperar el costo de los muebles perdidos vendiendo los viejos de Teresa. Pero, ¿quién sabe cuánto dinero o recursos podríamos perder si vuelve a hacer algo así? Una cosa está clara, mi esposo y yo no estamos equivocados, y definitivamente no tenemos que compensar a Teresa por nada. Si acaso, ella es quien debería compensarnos a nosotros. ¿Saben qué? Creo que ha llegado el momento de reducir o cortar el contacto con ella por un tiempo. La hemos tolerado tanto porque no tiene otros familiares en la ciudad y tampoco tiene amigos. Raúl y yo intentábamos ser amables, pero claramente eso solo la ha vuelto más creída y con más derecho. Gracias a todos por hacerme ver que las cosas tienen que cambiar. Actualización 2. Hola. Quería volver para contarles que algunas cosas han pasado desde mi última actualización. Lo explicaré en un momento, pero antes quiero contarles qué ocurrió justo después de mi última publicación. Inmediatamente después de escribir la anterior actualización, Raúl y yo ya habíamos decidido que íbamos a tener poco contacto con Teresa. Le diríamos que necesitábamos espacio y que no le permitiríamos venir a nuestra casa sin avisar. Las cenas familiares quedarían canceladas, y solo asistiríamos a eventos importantes. A partir de ahora, también le pediríamos que devolviera las llaves de la casa. Creemos que nuestras decisiones fueron bastante justas. No queríamos hacerlo, pero Teresa no nos dejó otra opción. Ha estado manipulándonos en muchas cosas, así que era hora de poner fin a su intromisión. Además, hizo cosas realmente raras y cruzó límites que no pueden perdonarse. Algunos podrían decir que al menos deberíamos haber hablado con ella sobre eso. Bueno, ella no es alguien que tolere que se le hablen de sus defectos. Siempre se hace la víctima y se cierra cuando alguien la critica. Tanto mi esposo como yo nos hemos dado cuenta hace poco de que tiene rasgos narcisistas. Le expliqué a Raúl que debía dar un paso atrás y dejar de ceder a sus exigencias solo para callarla. Eso solo estaba haciendo que se sintiera más con derecho y con más incentivos para pasarnos por encima. Mi esposo no es tonto, sabía que eso estaba pasando, pero no quería meterse en el problema de pelear con su madre. También dudaba de cómo ella iba a reaccionar ante la decisión de reducir el contacto. Mientras hablábamos de todo eso, recibí una llamada de Bárbara. Honestamente, no esperaba que ella me llamara. Como no somos muy cercanas, no pensé que fuera a cuestionar a su madre. De hecho, creí que tal vez estaba involucrada en todo este plan. Bueno, estaba equivocada. Bárbara estaba completamente confundida sobre por qué había un montón de muebles en su casa nueva. Me llamó para preguntarme por qué habíamos decidido regalarle nuestros muebles nuevos. Aparentemente, Teresa la había llamado y le había dicho que nosotros le habíamos enviado las cosas como regalo para su nueva casa. Bárbara estaba muy confundida por eso y decidió llamarnos para confirmarlo. Le expliqué lo que realmente había pasado, y Bárbara se quedó completamente en silencio. Luego se disculpó repetidamente por las acciones de su madre y me aseguró que ella no tenía nada que ver con ese desastre. Incluso se ofreció a devolver los muebles, pero le dije que Raúl y yo ya estábamos bien así. Creo que Bárbara se sorprendió un poco por eso. Me dijo que lo que su madre había hecho era totalmente inaceptable y que iba a tener una conversación seria con ella sobre sus acciones. Lo que más me sorprendió fue que me pidió que convenciera a mi esposo de mantener distancia con Teresa, porque según ella, su madre es una persona muy tóxica que se aprovecha de él. Eso me dejó impactada por varias razones. Creo que ya les había contado que Raúl no tiene una relación cercana con su hermana. Nunca supe realmente la verdadera razón. Bueno, después de este incidente, insistí con Raúl para que me dijera la verdad, y él finalmente cedió. Me contó exactamente por qué él y su hermana no son cercanos. Teresa había estado favoreciendo a Raúl y descuidando gravemente a Bárbara desde que se dio cuenta de que Raúl era mejor en los estudios. Bárbara no era mala estudiante, pero no alcanzaba el mismo nivel de éxito académico que Raúl. Teresa justificaba su favoritismo diciendo que Raúl se convertiría en un hombre exitoso y se haría cargo de sus necesidades, mientras que Bárbara solo se casaría con algún perdedor y tendría una mala vida. Teresa no creía que Bárbara valiera la pena. Y cuando digo que esta mujer es una narcisista total, lo digo en serio. No entraré en demasiados detalles personales, pero fue algo muy feo. Raúl y Bárbara tuvieron una buena relación durante bastante tiempo, pero eventualmente Bárbara empezó a resentirlo mucho.
cuando se fue de casa a los 18 años, no volvió la vista atrás. Dejó de hablar con Raúl y mantuvo un contacto mínimo con Teresa. De hecho, el poco contacto que existía entre ellas era siempre porque Teresa lo provocaba. Lo sé porque Teresa siempre se quejaba de que su hija era muy distante y que le rompía el corazón tener que ser ella quien iniciara todas las conversaciones. Esa mujer está completamente desconectada de la realidad. Raúl y Bárbara se veían en eventos familiares, pero eran básicamente desconocidos. Bárbara resentía la atención que Raúl recibía, y Raúl estaba molesto porque su hermana lo culpaba por las acciones de su madre. Antes de que Bárbara se fuera, tuvieron una gran pelea y se dijeron cosas muy hirientes. Desafortunadamente, su relación nunca se recuperó, especialmente porque Bárbara se mudó lejos y casi nunca visita. Así que ahora sé exactamente por qué mi esposo y su hermana apenas se hablan. Y ahora estoy aún más furiosa con Teresa que antes. Todo esto es un desastre. Teresa depende económicamente de nosotros en muchos aspectos, justo como siempre lo planeó. Estoy muy cerca de decirle a Raúl que debe alejarse y dejar que su madre se las arregle sola. Me da mucha pena tanto por Bárbara como por Raúl. Ojalá hubiera una manera de mejorar las cosas para ellos. Actualización 3. Hola a todos. No pensé que haría otra actualización, pero muchos de ustedes querían saber si las cosas habían cambiado. Bueno, tengo grandes noticias. Raúl y yo ahora estamos oficialmente sin contacto con su madre. Raúl también cortó todo apoyo económico hacia Teresa después de darse cuenta de que su madre lo estaba explotando descaradamente. Después de hablar con Bárbara, tuve una conversación larga y seria con mi esposo sobre lo tóxica que realmente era su madre. También le señalé que ella lo estaba usando, y que él lo estaba permitiendo. Raúl empezó poco a poco a darse cuenta de que su madre había sido horrible con él y que lo estaba aprovechando por completo, tal como siempre lo había planeado. Lo que empeoró todo fue que Teresa estaba intentando manipularnos para conseguir muebles nuevos para su propia casa. 2 días después de mi llamada con Bárbara, ella me envió capturas de pantalla de sus conversaciones con Teresa. En ellas, Bárbara le preguntaba a su madre cómo planeaba amueblar su casa ahora que se había deshecho de todos sus muebles. Teresa le respondió que Raúl le compraría muebles nuevos, y que tenía toda la intención de hacerlo sentir culpable usando como excusa que nosotros habíamos vendido sus muebles viejos. Ella se estaba quedando temporalmente en casa de una amiga y había planeado reunirse con Raúl y conmigo en uno de nuestros pocos días libres, solo para montar un drama llorando y diciendo que no podía vivir en una casa vacía. En resumen, ya tenía un plan perfecto para hacernos comprarle muebles nuevos. Cuando Bárbara le preguntó por qué simplemente no había llevado nuestros muebles nuevos a su propia casa, Teresa le dijo que quería que su hija disfrutara de la riqueza de su hermano, y entendiera su punto de vista sobre por qué siempre lo había favorecido más. Básicamente, estaba tratando de recuperar a su hija mostrándole que podía usar a Raúl como si fuera una fuente de dinero. En fin. Basta decir que Bárbara no tiene intención de volver a hablar con Teresa jamás, y ya la bloqueó en todos lados. Le mostré a Raúl los mensajes que Bárbara me envió. Él estaba furioso. Con mucho apoyo de mi parte, decidió cortar toda ayuda económica a su madre. Teresa montó un gran berrinche cuando se lo informamos. Incluso amenazó con demandarnos por los muebles, pero le recordamos que teníamos mensajes donde ella decía que los muebles eran un regalo y que podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos. Después de eso, intentó hacernos sentir mal ignorándonos durante una semana entera, hasta que se dio cuenta de que hablábamos en serio. Luego intentó de nuevo su táctica del cesto de panecillos para reconciliarse. La hicimos irse desde la puerta. Desde entonces, Teresa no ha parado de llorar y de enviarnos mensajes diciendo que no tiene dinero y que no puede mantenerse sin nuestra ayuda. Todo eso son mentiras, porque es una mujer perfectamente sana, capaz de trabajar y pagar sus cuentas. La estamos ignorando por completo y seguimos con nuestras vidas. No tenemos tiempo para lidiar con su drama. En el lado positivo, todo este caos terminó sirviendo como un puente entre Bárbara y Raúl. En uno de nuestros días libres, los convencí de hacer una videollamada y simplemente hablar, aunque fuera de cosas sin importancia. Desde entonces, han estado haciéndolo cada vez que mi esposo tiene un día libre. Recientemente nos inscribimos en terapia familiar en línea y esperamos que eso ayude a Bárbara y Raúl a reconectar y quizás construir una relación mejor que antes. Creo que ese ha sido el mayor logro que salió de todo este desastre. En fin, esta será la última actualización. Gracias a todos por sus comentarios y por el apoyo.